Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias damos al Señor por su generosidad, por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Y estamos nuevamente con ustedes para compartir una porción de la palabra del Señor, para reflexionar algunos minutos sobre esta porción y seguir cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, los que nos identificamos plenamente con su causa hasta su segunda venida a esta tierra. Y queremos decirles que Cristo regresará a la tierra porque la palabra del Señor así lo establece, así lo señala. Solamente lo que nos queda es prepararnos para recibir al mejor amigo que en cualquier momento puede visitarnos. Y a propósito de visita, la última vez reflexionamos alrededor de la visión que tuvo aquel hombre romano llamado Cornelio acerca de un personaje que estaba en Jope y que un ángel del Señor le instruyó a él para que se pusiera en contacto con este hombre. ¿Y quién era ese hombre o quién es este hombre? Se trata de Pedro. Después de esa visión que tiene Cornelio, se le da una visión también a Pedro. Y esta visión está relacionada con el propósito de preparar las condiciones para ese encuentro posterior que tendrá con este centurión romano. Entonces, resulta que el centurión envió por Pedro, y eso lo vemos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, partiendo del versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón el curtidor, llegaron a la puerta. Aquí nosotros vemos cómo el Espíritu del Señor, el ángel de Dios, va preparando todas las condiciones para un encuentro, diríamos nosotros, histórico, un encuentro trascendental. ¿En qué sentido? Pues se trata de un judío, pero muy judío, nosotros diríamos un chauvinista, es decir, un nacionalista profundo, con un romano, un centurión, y que eso lo está preparando el Señor para darle una lección a Pedro y para darnos una lección a cada uno de nosotros, como lo veremos más adelante. Entonces aquí se trata de los enviados de Cornelio a buscar a Pedro. Y hay algo que tenemos que manejar y reflexionar con detenimiento, porque Pedro todavía está perplejo. Pedro está un poco aturdido, diríamos, un poco asustado, no es para menos, por la visión, por el éxtasis que él ha tenido. Algo que el Señor preparó.
Y la pregunta, es decir, la intriga que tenía Pedro era: ¿y qué significará todo esto que me está aconteciendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y dice aquí la palabra que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, mientras Pedro se estaba haciendo esa pregunta y mientras reflexionaba, dice, los cuales preguntando por la casa de Simón, recuerdan Simón el curtidor, dice aquí, llegaron a la puerta. Desde luego, pues que esta gente, los enviados de Cornelio, no son de Jope. Ellos están en otro lugar. Entonces tenían que preguntar dónde es que quedaba la casa de este hombre llamado Simón. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por nombre Pedro. Entonces tenemos a Simón el curtidor y también tenemos a Simón Pedro. Ellos se indagaron, dice aquí, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, fíjense que Pedro todavía no ha salido de su asombro. Él está sumamente impresionado, está conmovido, no es para menos. Le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Imaginémonos lo que significó para Pedro mientras él pensaba sobre la visión y meditaba y reflexionaba. El Espíritu le dice: te buscan 3 hombres. Posiblemente Pedro se quedó así un poco asombrado, porque él todavía está procesando esa visión que ha tenido, y que de repente el Espíritu le dice: 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense que hasta le da las instrucciones a Pedro, qué es lo que tiene que hacer. La palabra del Señor nos ha instruido, nos instruye y nos seguirá instruyendo sobre lo que debemos y tenemos que hacer. Pero ¿por qué no obedecemos lo que la palabra del Señor nos enseña, nos dice? Y hemos dicho, más que el libro, la palabra de Dios. No el libro, sino la palabra, el contenido del libro. Hago esta aclaración porque hay muchísimos cristianos que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. No es así. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro. Lo que debemos decir es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Porque si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces le damos más valor al libro que a la misma palabra que contiene. Hay que tener cuidado y hay que razonar un poco el asunto. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, con estos hombres que ha enviado Cornelio, porque yo los he enviado. Es decir, que el Señor ha estado trabajando, ha estado tejiendo todo este encuentro, todo este acontecimiento muy particular, un acontecimiento especial.
Entonces Pedro, fíjense que aquí no duda para nada, porque él se está dejando guiar por el Espíritu del Señor, que es lo que nosotros necesitamos cada día, dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para llevar el camino correcto y para procurar hacer la voluntad de Dios. Descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Esto es tan extraordinario, ¿no? Él descendió, posiblemente estaba en una segunda planta, Pedro. Entonces él bajó, se encontró con los hombres y les dijo: yo soy a quien buscáis. ¿Qué se les ofrece? ¿En qué plan andan ustedes? ¿Cómo han venido aquí? ¿Cuál es la causa? ¿Qué lo ha motivado a ustedes para venir aquí a buscarme? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión. Un centurión era un militar, un oficial encargado de 100 soldados. Por eso es centurión, de 100. Varón justo y temeroso de Dios. Le están dando las generales, podríamos decir en el lenguaje abogadil, las generales de ley, por decirlo así. Varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Vean qué clase de presentación la que hacen estos hombres. Qué agradable cuando alguien puede dar referencias de una persona, y buenas referencias, de buen comportamiento, de buena conducta, personas que son de costumbres muy sanas, que tienen un comportamiento ejemplar. Qué agradable que es eso, qué bonito, qué saludable, qué positivo. Y dice aquí, y tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Había un reconocimiento, diríamos, de la comunidad. Y esto es bueno. ¿Qué dice la gente acerca de nosotros? ¿Qué dicen en el vecindario de nosotros? Y eso está desde luego condicionado por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, por nuestras relaciones interpersonales. Y dice aquí: ha recibido instrucciones de un santo ángel. Imagínense, Cornelio, un romano, recibiendo instrucciones de un santo ángel. Por eso decimos y seguimos diciendo, porque es bíblico y lo vamos a ver más adelante, que Dios no hace acepción de personas. Dios hace lo que a Él le place, lo que a Él le parece. Aunque a nosotros no nos parezca, pues recordemos que Dios es soberano y Él hace lo que a Él le place. Dice aquí: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Qué bonito eso, ¿eh? Cuando le instruye el Señor a uno que debe de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y por qué no lo hacemos? Si hemos recibido la instrucción y las instrucciones de parte de Dios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cumplimos con esa tarea tan hermosa, tan extraordinaria, tan especial, digamos,
pensemos, dice, cuán gloriosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, dice, haciéndole entrar, lo hospedó. Vean qué actitud la de Pedro. No hay rechazo. Y él no los conoce, a esas personas no las conoce. Pero por lo que ellos están haciendo, sí les da el espacio. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Quiere decir que iba todo un grupo acompañando a Pedro, además de los visitantes. Recordemos, amados hermanos, el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. Y por eso nosotros debemos seguir las instrucciones que Él nos da, como Cornelio, como Pedro y también los enviados de Cornelio. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos instruye, nos indica el camino que debemos tomar. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes, para sujetarnos, para someternos, para tratar cada día de hacer tu voluntad. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.